Capítulo 14. Recuerdos de un pasado tormentoso. Cuando más grande es la herida, más privado es el dolor. Isabel Allende. En un lapso corto de tiempo Issei Yaudolo experimentó múltiples emociones que iban desde la tristeza, el dolor, la desesperación, la decepción hasta la rabia pura sin adulterar, todas y cada una burbujeando bajo su piel. Su sangre de dragón hervía tras escuchar las palabras de Tiamat, palabras que sin duda venían desde lo más profundo de su corazón y por la cual su alma pasó mucho tiempo contaminada por la soledad y amargura de una pérdida de la cual Issei jamás en su vida deseaba pasar. Sus ojos jamás perdieron la perspectiva de la mujer postrada ante su dolor. Ambos dragones aún se encontraban en lo profundo del bosque de los familiares. Una vieja y destartalada cabaña servía como cobijo para ellos. Recargado sobre una de las paredes, escuchaba como la voz de la reina dragona se quebraba al recordar eventos pasados. Tiamat, sentada sobre una maltrecha cama de paja con raídas telas sobre de ella, relataba el porqué de su odio inconmensurable hacia aquel que antaño fuera el amor de su vida y padre de sus crías. Drake y yo vivíamos aquí en el bosque de los familiares mucho antes de que estallara la guerra entre las facciones, decía mirando el suelo de madera. Éramos dragones jóvenes los cuales solo queríamos tener algo propio sin necesidad de conflictos ajenos a nosotros, seguía mientras Issei no le desprendía la vista, pero nada dura para siempre, esa es la ley de vida en este mundo y fue cuando la maldita guerra empezó. Al decir esto su voz adquirió un tono irritado. Drake y ese imbécil de Albion empezaron su propio conflicto solo por vanidad. Ambos querían demostrarse el uno al otro lo poderosos que eran. El rostro de Tiamat adquiría un semblante bastante molesto al relatar. Yo le rogué, le supliqué que no prestara atención a su orgullo, hacía poco que había tenido a 2 huevos de dragón y estaba muy feliz por ese hecho, dijo con ahora una ligera sonrisa. Issei, cruzado de brazos, vio el ligero brillo que desprendía sus ojos al mencionar dichos huevos. Ahora el castaño comprendía el cómo el ser madres de cualquier especie cambia totalmente la perspectiva que uno tiene de sí mismo, pero no solo de eso, sino de aquellos que te rodean y comparten su vida contigo. Eran mis primeras crías de dragón y estaba ansiosa porque los huevos eclosionaran para poder ver lo hermosos que eran mis crías, decía ahora viendo por primera vez a Issei. Se preguntaba si realmente Drake no recordaba lo sucedido aquí hace tiempo o simplemente lo ignoraba. Esto último lo ponía de malas porque no quería pensar en Drake como alguien sin corazón ante el sufrimiento de su pareja. Lo consideró su amigo y se negaba a creer algo así de repugnante. Al verla a los ojos, pudo ver con claridad el río de lágrimas que caían sobre sus mejillas, todo esto con una ligera sonrisa que a Issei se le hizo lo más hermoso que había visto nunca. Tiamat se había levantado de la cama donde descansaba y se colocó junto a una ventana. El aire nocturno del inframundo había ondular su cabellera azul, secando en gran parte sus lágrimas. Ella aún así miraba la enorme luna que se postraba orgullosa esa noche. Drake y Albion se enfrascaron en un combate que lo consumió todo. Seguía con su relato. Mis palabras cayeron en oídos sordos de Drake, quien, presa de la soberbia y la ira por no poder derrotar fácilmente a Albion, luchaban sin escatimar daños a sus alrededores. Issei solo escuchaba pero mostraba un ligero cejo fruncido. Yo me esmeré por proteger mis huevos no solo de su estúpida lucha, sino de la guerra que se libraba entre el primer Mou del inframundo, Elohim el dios y padre del cielo, y por último el líder gobernante de los ángeles caídos. Issei al escucharla comprendió muy bien la precaria situación en la que se encontraba en ese momento. El proteger sus huevos era prioridad antes que ella misma, por lo que alcanzaba a comprender. Muchas demás especies sobrenaturales permanecieron al margen del conflicto como los yokais y la hoy extinta raza de los gigantes. Continuó con su relato. Honestamente perdí la noción del tiempo transcurrido en ese periodo de tiempo. Drake y Albion peleaban alrededor del mundo tanto que incluso ocasionaron múltiples pérdidas en la guerra de facciones, dijo para después mirar a Issei seriamente. Fue a causa de esos dos que Elohim detestara a los dragones y por la cual decidiera encerrarlos en esa Sacred Gear. Decía esto último mirando por un breve momento el brazo izquierdo de Issei, aunque sabía que este ya no poseía dicho artefacto tras la muerte de Drake, su esencia y energía fluían a través de él. Tiamat sabía que el sobrenombre de Sekir Yutei ya no aplicaba a él, era algo mucho más diferente a eso, a pesar de lo mucho que detestaba a los portadores de la voz Tedjar, a los cuales muchas veces asesinó sin piedad. Issei mostraba algo que carecían todos los anteriores: sentido común. Issei nunca jamás se creyó todopoderoso e invencible como muchos antes que él, por el contrario sabía bien sus limitantes y fortalezas. La escuela eran pocas, pero aún así nunca subestimó a un enemigo por débil que esté fuera.
Muchos Sekiryuteis habían retado y provocado sin saber a Tiamat aun cuando Drake les advertía el no hacerlo y huir lo más rápido que sus pies les permitían, pero Tiamat al sentir la mínima presencia de Drake no dudaba un segundo en asesinarlos cegada por la ira que provocaba los recuerdos pasados. Un día cuando estaba algo lejos de mis huevos, sentí el choque de energías de Drake y Albion, me alarmé porque esta fue expulsada cerca de donde tenía a mis huevos, dijo esto con semblante triste y con voz apagada. Volé lo más rápido que pude solo para enfrascarme en una pelea a 3 bandas contra ellos. Ante esta revelación Issei abrió mucho los ojos, ¿acaso había escuchado bien? Desesperada por proteger mis huevos luché con todo lo que tenía, incluso traté de hacer entrar en razón a Drake pero fracasé, lo último que intenté fue apartarlos lo más lejos posible del bosque de los familiares, pero en un descuido fui impactada por ambos dragones los cuales no permitían que alguien o algo se interpusiera entre ellos. En este punto ya otra vez las lágrimas salían de los ojos de Tiamat. Issei tragó saliva al suponer lo que pasó en ese entonces, y no estaban sus pensamientos tan alejados de la realidad. Quedé inconsciente por el impacto, cuando desperté mareada observé con horror cómo el bosque de los familiares ardía en llamas, muchas especies corrían despavoridas tratando de salvarse de las voraces llamas que lo consumían todo como una marea de fuego, dijo cerrando los ojos y apretando los dientes en rabia, aún con mis heridas y sin importarme el dolor me dirigí muerta de miedo por salvar mis huevos. Al decir esto miro nuevamente a Issei, quien ante su mirada adolorida solo pudo suspirar con pesar. Cuando llegué mi cueva ardía y mis huevos se habían perdido. Tiamat lloraba con profundo pesar, mis crías se habían consumido por las llamas. El llanto de Tiamat desgarraba el corazón de Issei, jamás por mucho que lo intentara no llegaría a comprender nunca el dolor experimentado por ella, su pérdida no se comparaba en nada a lo que él había pasado con Rias y las demás. Busqué por todos lados a esos malditos dragones pero no los pude localizar, dijo con profundo pesar aún en llanto, cuando finalmente logré saber de ellos, estos ya habían sido sellados por Elohim y la guerra como tal había terminado, dijo con mucho coraje por esto último, grité de rabia, de dolor, de frustración al no ser yo quien acabará con esos dos, con mi pesar y mi llanto me recluí aquí en las cenizas del bosque dejándome consumir por mi dolor y odio hacia Drake en particular. Sin decir nada y solo escuchando el llanto de Tiamat que ocultaba su rostro entre sus manos, Issei la abrazó sin más, bien sabía que Tiamat podría rechazarlo e incluso golpearlo pero a él no le importaba. Lo que importaba era el dolor y la liberación de todo lo que la reina dragona traía consigo. Tiamat sabiendo que Issei la abrazaba solo se aferró más a él descargando todo su dolor en el pecho del castaño, mientras la reina dragona se desahogaba, Issei no podía pensar en nada que no fuera la estupidez de Drake pero... él había experimentado eso que lo llevó a una pelea sin sentido contra el Akuryukou, no fue consciente de principio todo el daño que ambos causaron sin proponérselo pero las víctimas que se contaban por miles estaban ahí para recordárselo. Sí, se había perdido en la ira y el odio al pelear por lo que ahora entendía muy bien las palabras de Ancalagón al ser ahora él un dragón completo. Escucha y hazlo con atención Issei, al ser dragones muchas veces nos gobiernan nuestros sentidos más primarios, los cuales nos ciegan a todo a nuestro alrededor hasta saciarnos por completo. Le dijo un día de muchos cuando estaba en la cima del archidragón. Es por esta razón que nosotros al ser dragones antiguos podemos estar en sintonía con nuestra parte salvaje y no caer en desgracia, pero tanto tú como Gray aún son jóvenes crías por las cuales deben no solo entrenar su físico sino más importante su mente y el rigor que esto conlleva, la muerte y la vida son un ciclo que fluye entre los dragones constantemente, por lo que será común palidecer ante tu lado salvaje. Issei mientras sostenía a Tiamat en sus brazos agrió su rostro por esto último, maldita sea todo era verdad, y lo peor del caso era que había perdido la razón no una sino 2 veces. Aún estaba fresco el recuerdo y las muertes de Asgard, por primera vez se sentía agobiado por la pesada carga que llevaba sobre sus hombros, nada de lo que hiciera lavaría sus manos manchadas de sangre inocente, pero si tuviera una forma de resarcir el daño lo haría sin dudar, incluso pensó en usar la magia prohibida como lo era la nigromancia y demás artes oscuras de Arda. Pero Ancalagón había sido claro en esto último, si tomaba esos caminos que sin duda los llevaría a la locura él terminaría como él mismo Seat el descamado o el caso más reciente como lo fue cuando conoció junto a Elwyn a quien sería su compañero de viaje y amigo, Greyfulbuster aquella vez en el templo de Tumat. No olvidaría nunca la demencia de Oceiros, el rey consumido. Ya fuera por su estúpido sentido de la moralidad o porque de alguna manera se sentía conectado con Tiamat, el castaño tomó una decisión a seguir en su vida, no lo hacía por Drake o por nadie más, solo era para que Tiamat dejara atrás su dolor y mirada hacia adelante. Así como él ahora estaba haciendo poco a poco.
Está bien ahora mi reina, dijo mientras la consolaba, solo déjelo salir, decía mientras Tiamat lo miraba a los ojos, Issei solo sonrió mientras acariciaba su mejilla. Yo estaré con usted para que no se sienta más sola nunca más. Tiamat abrió los ojos ante estas palabras, es una promesa. Reino élfico de Alfheim, castillo de Dinananin. Rosueis se despertó con un ligero dolor en su parte bajo del vientre, abrió los ojos para contemplar la hermosa habitación del castillo de Alfheim, a pesar del dolor sonrió con dicha por lo que ahora este día representaba para ella. Había vivido el día más hermoso y pleno de su vida, incluso mejor como lo había soñado por tantos años, el compartirlo con su abuela Gondul y parte de sus amigas y amigos de Asgard la hacían sonreír mucho. Estaba ahora oficialmente casada con el hombre de su vida, aún hoy las palabras marido y mujer le causaban gracia porque parte de su mente aún hoy se mostraba renuente a ese hecho. No tenía ninguna duda de Irrias Gremori y las demás chicas ahora quedaban relegadas a nada por su ahora esposo, sabía bien que Issei nunca, jamás regresaría con Rias y las demás, pasara lo que pasará y por supuesto tanto ella como Rainare no lo permitirían en lo absoluto. Issei Udo era de ellas, pero claro que Rosueise no olvidaba a la única esposa que aún seguía junto a él pero que por cuestiones de seguridad no estaba junto a ellas, Asia Argento. Hizo nota de memoria de visitarla ahora que se tomarían unos días en el mundo humano. Rosueise entonces enfocó su hermoso anillo que confirmaba ante todos que ahora ella era una de las señoras Yodou, rió por esto sintiéndose feliz por este hecho, más cuando giro del otro lado de la cama y observo durmiendo pacíficamente a quien sería su hermana de harem, Rainare. Un gran sonrojo tiñó su hermoso rostro al recordar la magnífica noche de casados que tuvieron, aún es tan extasiada por los besos y caricias que el ahora su esposo le prodigaba tanto a ella como a Rainare. Suspirando satisfecha se recostó entre las cálidas almohadas reviviendo como Issei la había reclamado como su mujer haciéndola sentir amada y única, no solo a ella, también por primera vez experimentó las caricias con una mujer y debía ser honesta consigo misma, le habían encantado las interacciones que tuvo con Rainare mientras Issei la embestía. Rosueise siendo consciente de que su esposo no estaba con ellas en la habitación observó una pequeña nota junto a la cama, sonrió y sus mejillas se tiñeron de rojo al leer lo que había escrito tanto para ella como para Rainare. Volveré con ustedes en un momento, salí a resolver un asunto pendiente que requiere atención, no habrá nada ni nadie que me aleje de mis dos bellas y sensuales esposas a las que amo con toda mi alma, apenas comienza nuestra luna de miel. ¿A dónde se habrá dirigido Issei tan temprano? Se preguntó Rosuesie, bueno ya le preguntaría cuándo regresará, por ahora descansaría antes que regresara, estaban oficialmente en luna de miel. Un ligero gemido llamó su atención que provenía de una somnolienta Rainare que se acurrucó más cerca de Rosueise para buscar calor, esta sonrió girándose hacia ella para besarla en los labios. Buenos días Raina-chan dijo dejándola de besar pero acariciando su rostro. Rainare sonrió al ver lo cariñosa que se había vuelto su hermana de harem por lo que pasó sus brazos por su cuello para atraerla a ella y besarla. Ya son aún más mejores creo yo, ¿no lo crees Ros-chan? Dijo con una sonrisa. Rosue se rió ante el beso por lo que sus manos empezaron a recorrer el cuerpo de Rainare, haciéndola gemir al tacto más aún cuando una de sus manos se posó sobre su intimidad. Tenemos mucho tiempo por delante hermana, disfrutemos juntas un momento entre nosotras, decía besando su cuello y susurrando esto último en su oreja, logrando que Rainare se estremeciera por completo. Pensé que jamás me lo pedirías, pero ¿dónde está nuestro esposo preguntó ahora colocándose sobre Rosueise para de esta manera llevar el control entre los besos y caricias que ambas se propiciaban. ¿Estará con nosotras en un rato más? Exclamó con pasión al ser tocada en sus senos por Rainare, mientras vuelve a nosotras muéstrame lo mucho que me amas al igual que a Issei. Rainare no necesito más para que tanto ella como su hermana de harem Rosueise comenzaron una mañana muy entretenida. Bosques a las afueras del castillo de Dinananin. Greyfulbuster practicaba su magia de hielo y sobre todo su habilidad con la lanza, tenía ya horas practicando desde temprano, él al igual que muchos en general disfrutaron enormemente la celebración por la boda múltiple de su amigo Issei. Maldito pervertidor con suerte. Exclamó divertido mientras pensaba pero así de rápido como sonrió al recordar lo feliz que era su amigo y sus esposas una mirada dolida se dejaba ver por él. Respirando profundamente observó el maravilloso cielo de Alfheim, habían pasado ya tiempo desde que se unió a Issei en sus viajes, debía reconocer que fue muy rápido todo lo que pasó recientemente. Cuando cegado también por la ira asesinó a quien fuera como un padre para él además de su maestro, Ser Brandis del lago Celestine el yelmo plateado.
Si era cierto que el viejo cazadragones le había mentido sobre su verdadero origen y sobre todo el destino que sus padres tuvieron al ser dragones de hielo en Arda, morir a manos de los cazadragones, para Gray fue un duro golpe saber que murieron por la mano y mazo de Ser Brandis. Tenía un remordimiento porque a pesar de todo él apreciaba al viejo cazador, lo había criado aunque él porque no lo sabía. Si no hubiera sido por ese peculiar combate contra esa dragona de hielo que fácilmente lo reconoció, él estaría aún con los cazadragones, pero el destino quiso que viera a través de los papirros en los archivos de la catedral profanada de Rill, solo así supo la verdad. También durante sus travesías y eludiendo a los cazadores pudo descubrir el templo de Tumat, donde además conoció a sus amigos Issei y Elwyn. Bien, Ser Brandis pudo dejarlo tener el mismo destino que los demás dragones, pero no lo hizo, por lástima, remordimiento o algo más al pesar en él como un arma al servicio del rey de Rill nunca lo sabría. Cuando asesinó al viejo él literalmente huyó tratando de escapar de la realidad, pero se preguntaban si no hubiera sido mejor quedarse y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sabía bien y era muy probable que los cazadragones estuvieran tras él, y más cuando tenía en mente a dos chicas que eran unas de las mejores, Erza Scarlet y Ferriseris. Aún así, tenían en mente desde hace tiempo que debía volver a Arda y saber más sobre los dragones de hielo, y por qué no, si aún hoy había más dragones en cautiverio en las mazmorras de Dobren o libres, debía saberlo. Para Gray Fullbuster esto era lo más cerca que podría saber de sus verdaderos padres. La resolución estaba tomada, recrearía y si tenía que luchar contra Erza o Eris, incluso cualquier otro cazador tras él, no dudaría, pero trataría de no matarlos. Ellas no tenían la culpa de nada en lo absoluto. Ahora sabía que era más fuerte que antes, todo gracias al conocimiento que pudo estudiar y practicar en la cima del archidragón de la mano de uno de los que según él siempre fueron un mito, incluso fantasías contadas por ancianos a través de las edades del sol. Los dragones eternos. Una conocida voz llamó su atención. Gray. Al escuchar la conocida voz se giró quedando cara a cara con un chica que él conocía muy bien. Elwyn. Rana Elwyn Silpis, la hija mayor del rey Faldatrim de los elfos, estaba cerca de él viéndolo entrenar. También ella tenían en mente muchas cosas relacionadas con su familia en Arda, tenía un sentimiento de añoranza mucho mayor que Gray. Sabía que te entraría aquí, dijo sentándose a la sombra de un árbol, haciendo señas a Gray para que la acompañara. Entendiendo lo que quería, se acomodó junto a ella. No podía dormir mucho, por lo que decidí entrenar un poco antes de comer algo, decía recargándose sobre el árbol a su espalda. Ahora que Issei se ha casado con esas dos chicas, pues tenemos algo de tiempo, sea lo que sea que hagamos después, ¿no te parece, Elwyn? Elwyn rió por lo bajo al pesar en la boda de su amigo Issei. No estaba escandalizada por la poligamia que los dragones practicaban, había muchas cosas raras en Arda que llamaban mucho su atención, pero eso no decía que eran malas en general, cada quien era responsable de sus decisiones y estilo de vida. Sí, debo de ir, que fue algo extrovertido por parte de él, jamás había asistido a una boda de ese tipo nunca, dijo riendo un poco. Gray no pudo estar más de acuerdo con la observación de su amiga, pero ahora que la tenía aquí cerca, decidió hablar con ella referente a lo que tenía que hacer por sí mismo. ¿Sabes, Elwyn?, dijo trayendo su atención, he decidido que debo volver a Arda, decía así sin más. Elwyn abrió los ojos en señal de sorpresa e incredulidad por lo que eso representaba, y antes de decir algo Gray se le adelantó. No me malinterpretes, dijo mirándola, si bien sé lo que esto me acarreará, debo hacerlo por mí mismo. Soy un dragón de hielo y me duele decir que no sé nada de mi propia especie, dijo algo dolido por esto. Rayos, hasta Ancalagón sabe cosas sobre los dragones, pero me dice que es mejor investigarlas por cuenta propia, dijo ahora poniéndose de pie. Es por esta razón que regresaré y trataré de ayudar a los de mi especie si es que aún hay más dragones, dijo sin más. Elwyn lo miró por un momento estudiando si lo decía en serio o no, estaba también curiosa por este hecho. Te entiendo lo que dices, dijo sin apartarle la vista, pero debes ser cuidadoso en lo que hagas de ahora en adelante, pueden haber cosas que no te gusten del todo. Recuerda que Arda odia a los dragones por todo el daño que generaron en el pasado. Mientras decía, también se colocó de pie frente a él. Sé que tú e Issei son fuertes, pero hay fuerzas que están más allá de la compresión y duermen en lo profundo de Arda, dijo tomándolo de las manos. El poder atrae al poder, Gray, recuerda esto, solo sé cuidadoso y si necesitas ayuda no dudes en pedirla. Gray sonrió ante la preocupación de su amiga, para posteriormente sentir como Elwyn sacaba de entre sus ropas un cristal fino transparente, poniéndolo entre las manos de Gray. Esto es un cristal de invocación que logré crear en la cima del archidragón, dijo cerrando apartando sus manos de las de Gray. Podrás invocar a un Servant similar a los que acompañan al dragón eterno,
dijo obteniendo una mirada sorprendida de Gray, pero esto solo se logrará si viertes parte de tu núcleo mágico en él rompiéndolo en el acto. Gray miró fijamente el cristal mencionado. Como sabrás, para invocar a un Servant se requiere de una gran cantidad de poder mágico y no solo eso sino atarlo a tu alma. Esto ganó una mirada de asombro del dragón de hielo, pero tanto tú como Issei no pueden darse esa clase de lujos, este cristal solo lo hará de manera temporal. Gray no pudo evitar preguntar ante esto dicho por su amiga Elsa. ¿Me estás diciendo que Issei también tiene uno de estos en su poder? Elwin solo asintió a la pregunta de Gray. Sí, dijo apartándose de Gray para empezar a retirarse y dejarlo seguir practicando. Se lo di como regalo de bodas, ahora está conjunto a él y le dije lo mismo que a ti. Gray solo se quedó parado viendo cómo su amiga se retiraba poco a poco pero a distancia prudente. Se giró para hablar una última vez con él. Lo único que no sé es qué clase de Servant se pueda invocar, esto dependerá mucho de cuánta magia estés dispuesto a dar a cambio. Gray dijo sin más, recuérdalo y no dudes en pedir ayuda, iremos a donde nos necesites y hablo en nombre de Issei junto a sus esposas, eres nuestro amigo y a un amigo se le ayuda. Gray solo sonrió con cariño guardando el cristal en sus ropajes, sonriendo con cariño ante la muestra de amistad de su amiga Elwin. Gracias, amiga. Bosque de los familiares. Habían transcurrido determinado tiempo para que por fin Tiamat se desahogara. En todo este momento Issei nunca la soltó permitiéndole llorar y tranquilizarse. Para la reina dragona fue una experiencia nunca antes vivida, era la primera vez desde que recordaba que alguien se ofrecía para consolarla. Pero no solo eso, este chico había logrado que se abriera y descargara todo lo que llevaba adentro y la estaba contaminando poco a poco. Si bien tenía la esencia de Drake en él, no era Drake. Él había venido aquí porque creyó que era lo correcto en hacer, algo que nunca antes ningún Sekiryute y se tomó la molestia, aunque no los culpaba porque ella jamás dejó decir nada más, incluso rió algo que a Issei sorprendió porque tenía una linda risa. Ella estuvo dispuesta a matarlo así sin más, si no fuera por esas cadenas doradas que salieron de la nada y la apresaron, tal vez otro Sekiryute y se hubiera agregado a su lista de muertes. ¿Ya está mejor, reina dragona?, preguntó Issei con el debido respeto que ella merecía. Tiamat sonrió ante esta muestra por lo que declaró. Sí, ya estoy mejor pero, no me llames por ese título más, dijo sonriendo al castaño, solo llámame Tiamat. Issei alzó una ceja divertido por esta petición pero accedió ante la reina dragona. Así será entonces Tiamat. Al decir su nombre el castaño pensó que era uno muy hermoso para una mujer que sin duda era fuerte en todos los sentidos. ¿Y qué harás ahora, Tiamat?, preguntó curioso. Tiamat dejó de sonreír para pensar en eso, por lo que automáticamente contestó. Supongo que regrese a mi cueva aquí en el bosque de los familiares, dijo sin más. Issei ante esto negó con la cabeza para exclamar una idea que venía rondando su mente hace poco. ¿Por qué no mejor me acompaña a Alfheim?, dijo, ganándose la atención de la dragona. Siempre es bueno cambiar los hábitos y lugares para empezar de nuevo. Ante esto Tiamat lo miró fijamente, velo como una manera de empezar de cero y no estar aquí en el bosque donde te podrías deprimir, dijo esto último en tono bajo con la esperanza que de Tiamat no lo escuchara. La reina dragona claro que escuchó esto último y pensó que tal vez él tendría razón. Por un momento miró hacia la dirección donde estaba su cueva, era verdad, ya tenía demasiado tiempo en este lugar y no quería recordar más nada. Suspiró, era cierto, ya de esa tragedia pasaron muchos pero muchos años. Miró nuevamente a Issei y esbozando una ligera sonrisa contestó. Creo que tienes razón en lo que dices, dijo acercándose a él, te acompañaré a Alfheim. Al escuchar esto Issei sonrió porque su idea dio resultado. Entonces no se diga más y vayamos de aquí, Tiamat. La dragona solo sonrió dispuesta a ir con él y empezar a vivir la vida que ella misma se había negado por estar enclaustrada en su miseria. Por cierto, dijo llamando la atención del castaño, ¿qué haces en uno de los 9 reinos del Yggdrasil?, preguntó curiosa por esto mencionado por él. Issei se quedó mudo por un tiempo pero respondió algo nervioso, debía ser honesto con ella a pesar de todo. Bueno, lo que pasa es que... No terminó de hablar cuando una estruendosa voz acompañada de la caída de un relámpago lo sorprendió no solo a él sino a la reina dragona. Issei oyó una voz grave cargada de coraje fue dirigida hacia él, tú y yo tenemos que hablar sobre mi hija que no. Rugió ante esto último. Issei observó cómo descendía de los cielos el padre de una de sus ex esposas, este traía consigo una armadura de batalla que hacía resaltar toda su musculatura y en una de sus manos una lanza de luz brillaba intensamente. Tiamat se preguntó qué quería aquí uno de los líderes de Grigori para después observa cómo el rostro de Issei se enfureció mientras el color de sus ojos cambiaba a verdes esmeraldas muy potentes. Barakiel dijo en apenas en un susurro. Continuará.